Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y estamos arribando con el invitado de hoy, con Raúl Castro, al episodio número 130 ya del podcast. Y es muy contento de recibirte, Raúl, desde Florida. Y bueno, estamos también, tocaremos muchos aspectos que ya iré haciendo la introducción brevemente de parte de tu perfil profesional, pero de antemano, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, es un placer para mí, Max, y felicidades por esos 129 números anteriores, que los que sabemos lo que cuesta cada semana ir armando contenido y tal, solo los que lo sabemos podemos valorarlo, así que te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, precisamente Raúl nos comenta esto porque dentro de muchas áreas de su perfil que ya iré comentando, también está este tipo de creación de contenido. Pero tengo una semblanza de Raúl muy extensa, pero me quedo también con una que él maneja en alguna de sus redes de toda la estructura de contenido que maneja, y voy a empezar definiéndola más bien con esta, que es además bastante sencilla, y poco a poco iremos explorando todo este detalle que ha sido su formación profesional y su actividad en el mundo de los negocios. Y bueno, es que Raúl se define a sí mismo como un tipo normal de barrio que lleva 30 años dirigiendo equipos de empresas, que ha vivido en 4 países y trabajado en más de 20, también como un emprendedor y creativo al que le gusta divulgar lo que ha aprendido. Está convencido de la capacidad que tenemos las personas de aspirar a retos más grandes que los actuales, los presentes, asumir mayores responsabilidades y conseguir logros imposibles. Tiene también la creencia en dar confianza a los equipos, en exigir resultados retadores y en estar a su servicio para que lo logren. Y bueno, en este camino ayuda a las empresas y equipos en sus procesos de cambio, consiguiendo que las personas tomen conciencia, actúen y logren objetivos superiores. La pasión con la que lo cuenta permite presentarse en los auditorios con solvencia y credibilidad de haberlo experimentado antes. Pues quise empezar con esta breve semblanza, Raúl, porque nos da parte en sí misma, es muy sencilla y creo que pone mucho en el lugar de todo este camino de aprendizaje que has llevado, Raúl. Pues no sé si quieras partir un poco de tu antecedente previo a todo lo que vamos a compartir hoy, a de personas y muchas otras actividades como escritor, como podcaster. ¿Cómo te fuiste enrolando en el mundo de los negocios? Sobre todo porque tú transmites mucho conocimiento y creo que detrás de esta presentación, sobre todo hay mucho aprendizaje para poder transmitirlo. Muchas gracias, Max. Primero, por no haber leído toda la historia de un... que cuando, a medida que uno va siendo más mayor, no diré más viejo, sino más mayor, las cosas que uno ha hecho llegan a ser casi interminables. Así que gracias por haber sido tan escueto y tan comedido. Y sí, es verdad, me considero un chaval de barrio que no ha hecho nada especial salvo aprender rápido y aprender pronto. Y no dejar de aprender. Mi lema, desde que luego hablaremos si llega el momento, desde el año 2009 que me marcho a Filadelfia con unos alumnos del Máster Internacional de La Salle, yo veo allí en el frontispicio de la universidad: Never stop exploring. Digo, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, nunca dejar de aprender. Porque además considero que el día que dejamos de aprender, hostias, ese día empiezan los problemas, ¿sabes? El día que dejas de tener inquietud por aprender, por ser una mejor versión de ti mismo, por hacer las cosas mejor, por encontrar algo en cualquier pequeño artículo, cualquier pequeño libro, ese día empiezan los problemas. Así que por eso soy testarudamente aprendedor. Y esto te ha llevado a explorar muchos escenarios, Raúl. La verdad que es como un menú, es como estar frente a una mesa llena de varios manjares, ver tu perfil profesional, por dónde arrancar. Y creo que hay muchos elementos que te han dado también esta solvencia para poder compartir estos temas que ya iremos hablando. Algo que quiero destacar también y que forma parte de lo que has compartido incluso en algún libro, es tu pasión por el básquetbol. Creo que el mundo del deporte nos da, a veces indirectamente, no todos pueden desarrollar, pero a veces conjugar esa visión deportiva con la empresarial, pero que tú lo has hecho, y creo que te dio también pilares para poder ahora ayudar a equipos de trabajo a caminar juntos, y has tenido pues experiencia ya como practicante de este deporte en categorías juveniles, junior, incluso de Real Madrid, Real Canoe, y has jugado a lo largo de 25 años en diferentes categorías y clubes. Y además de esto, actualmente tienes el título de entrenador por parte de la Federación Española de Baloncesto. Creo que el deporte
ha sido también un potencializador de mucho de lo que compartes. Raúl, no sé si quieras darnos pues una idea, sobre todo para quienes lo practican, este deporte y cualquier otro, cómo encontrar esa similitud en el desarrollo personal a través del deporte. Bueno, el deporte, Max, para mí lo es todo. Es tanto que me cambió la vida. Yo era, con 13 años, era un chico mal hecho, mal formado, era más alto que la media, era desgarbado, no me sostenía en pie con las dos piernas, y mi vida era un desastre, ¿no? Tenía muy pocos amigos, no me dejaban jugar al fútbol con los chavales del barrio, un desastre. Estoy exagerando un poco la nota, pero era un desastre. Claro, empiezo a jugar al baloncesto, un profesor que pasa por mi vida en un colegio al que me cambiaron, me ve así alto en un grupo y me dice, tú, a jugar al baloncesto. Y eso me cambia la vida, porque de repente empiezo a sentir que sé hacer algo mejor que los demás, que tengo unas capacidades que los demás no tienen, y 3 años más tarde estaba jugando en el Real Madrid de baloncesto. Y Max, cuando con 16 años estás jugando en el Real Madrid de baloncesto, créeme que está Dios, estás tú y luego están los pendejos esos que andan por ahí, ¿no? Utilizando palabras mexicanas de un país al que adoro. Malas palabras, por cierto. Pero bueno, Adelante, adelante. ya sabes que de una lengua uno aprende lo primero lo malo, ¿sabes? Y luego ya el resto de cosas, ¿no? Pero y por tanto, el básquet me cambia la vida hasta el punto de que el primer libro que yo publico tiene que ver con los valores del baloncesto llevados al mundo de la empresa. Porque creo que esos valores, que son pues el compañerismo, el compromiso, el sacrificio, el esfuerzo, hasta el aceptar que tienes un jefe que es el entrenador y que es el que dice lo que se tiene que hacer, pues son muy equiparables al mundo de la empresa, ¿no? Me gusta más del mundo de la empresa del que venimos o del que heredamos toda la estructura militar, pues me gusta más esta estructura del equipo, ¿no? O sea, me gusta más entenderlo no como que al jefe hay que hacerle caso, haga lo que haga, sino hay que hacerle caso porque en ese momento es el entrenador y es el que más sabe, ¿no? Y es el que te tiene que decir las cosas que tienes que hacer, ¿no? Así que todo eso me trae el baloncesto de recuerdos, ¿no? Uno de los temas en los cuales Raúl se especializa es el liderazgo moderno, ágil en los tiempos de incertidumbre. Escuchaba también de muchas personas que practican este deporte, que a diferencia de muchos otros, bueno, el deporte Rafa, como se le conoce, hay poco tiempo para meditar un error y estacionarse en ese error, ¿no? De repente hay deportes que por la estructura del juego vemos a jugadores que se lamentan y que pueden pasar semanas y esto es noticia de que hay un error que pudo marcar otro destino. Y en esta disciplina en particular es aquí me equivoqué, voy a otra cosa, aquí encesté y voy a otra cosa. Y esto es parte de lo que las empresas actualmente creo necesitan y en tu óptica tú has ido llevando también parte de esta filosofía. Mira, nunca había pensado en eso, ¿eh? Hay deportes, efectivamente. Yo vivo en Estados Unidos, vivo en Florida y veo mucho fútbol americano, veo mucho béisbol, veo mucho hockey, ¿no? Pero el baloncesto es un deporte muy especial porque tienes muy poco tiempo para tomar una decisión. Según te esté llegando el balón, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y tienes que tener además un plan B, porque juegas contra un tipo que está enfrente, ¿no? Y que te puede leer y puede intentar o tapar por donde tú pensabas ir, ¿no? Y en ese caso tienes que tener los recursos, pero sobre todo tienes que tener una idea rápida y actuar. ¡Pum! No hay tiempo que pensar. Igual que no hay tiempo que pensar es que, a diferencia del fútbol, por ejemplo, en donde uno que mete goles, pues tira y falla y ¡buf! Pues hasta que me llegue el balón igual pasan otros 3 o 4 minutos, o 5 minutos, o 6 minutos, ¿no? Y mientras tanto no tengo que hacer nada porque hay unos compañeros ahí abajo que están defendiendo. No, no, aquí no. Aquí tú, que acabas de fallar una canasta, tienes que correr el primero hacia abajo y olvidarte de lo que acaba de pasar para no fallar en la siguiente, porque si no estás fallando el doble. Con lo cual, sí que está muy, muy bien traído al mundo este de ágil, en donde equivócate pronto, rápido, aprende algo que te haya dejado en ese momento y estate en el partido porque no hay tiempo del que lamentarse, ¿no? Así que mira, nunca lo había pensado, pero sí. Y luego, en cuanto al liderazgo moderno del que hablabas, es que Max, yo trabajo con muchas empresas y sigues viendo como muchos líderes siguen intentando dirigir a la gente joven como les dirigieron a ellos. Y contrale, eso ya no funciona, mano. Eso ya no funciona. La gente joven te mira a los ojos y te dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, que os den pomada, que yo me voy. Y se marchan y no te devuelven ni el uniforme. Se llevan el gafete,
se llevan los uniformes y ya, y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y claro, veo muchos directivos que dicen, pero ¿y por qué la gente se marcha? Es que la gente ahora es infiel, es que se van por unos pesos de un sitio para otro. No es verdad, la gente no se va por dinero, no se va solo por dinero. La gente no se despide de sus empresas, se despide de sus malos jefes, ¿no? Y eso es un poco lo que trato, en ayudar a los líderes a que sean la mejor versión de sí mismos. Y no es porque sean malas personas, es porque nadie les ha acompañado en ser líderes, ¿sí? Muchos venimos de la operación, alguien nos toca en el hombro, nos pone a dirigir personas, pero no nos dan las herramientas. Y entonces tenemos que ensayo y error, tenemos que aprender a base de golpes, a base de equivocarme, a base de malas noches sin dormir, ¿no? Y nuestro trabajo es precisamente eso, ¿no? Nuestro trabajo es evitar que eso pase. Y con eso llegan muchas cosas. Llegan mejores direcciones, llegan gente más comprometida, gente que se queda más tiempo, resultados que llegan a las empresas en mejor medida, porque al final el dicho este de Sir Richard Branson, el fundador de Virgin, que dice, si tú tratas bien a tus colaboradores, ellos tratarán bien a los clientes, ¿no? Pues en eso estamos. Y parte de esto ha sido una trayectoria, ya mencionabas, hay ahora, en lo que vamos a comentar en De Personas y en otros proyectos, la posibilidad de compartir experiencias encaminadas a estos temas de equipo y muchos más, liderazgo, recursos humanos, pero ha sido un camino que te has ido trazando profesionalmente. Tienes una especialización en dirección comercial, según tengo aquí algunas notas, algunos programas de perfeccionamiento directivo, también algún programa para presidentes, miembros del consejo en IPADE Business School. Has trabajado para diversas empresas y esto te ha llevado, además, a ocupar varios puestos directivos a lo largo de 20 años en diferentes escenarios, tanto empresariales como en diferentes escenarios regionales, en países diferentes. ¿Qué has ido encontrando en este camino? ¿Cómo fue tu enrolamiento a este tema central? Y en algún momento decides también partir de tu experiencia y empezarla a compartir a través de una consultoría. Pues mira, es un camino, pues muy, digamos, hay como dos partes, ¿no? Hay una parte en donde te dejas llevar, simplemente las cosas se van dando. Yo después de trabajar 3 años en la compañía aérea Iberia, en el año 91 entro en un banco y en ese banco me van pasando cosas, me van pasando, alguien se acuerda de mí, me dan el hombro, me sube a una posición, después me llevan a otra mejor, después me llevan a otra mejor y voy haciendo 11 posiciones distintas en 20 años. Hasta que Max un día te dan en el hombro y tú esperas otra promoción y te dicen, no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar. ¡Ostras! ¡Guau! ¿Y ahora qué? 20 años aquí, ¿no? Afortunadamente yo había escrito ya un primer libro y estaba en camino del segundo, ya había dado clases y tal. Y ese fue el momento en que dije, wow, pues mira, me han dado una decisión tomada que yo no había sido capaz de tomar por sí solo, aunque ya había hecho mis intentos, pero no había sido capaz de tomar por sí solo, pero me dieron la decisión tomada. Con lo cual, de ahí pego el salto a República Dominicana, a trabajar para una escuela de negocios, paso de un banco a una escuela de negocios, ya con el gusanillo de enseñar lo que aprendiste, ¿no? Y de esa escuela de negocios me hago orgullosamente quintanarroense, me hago mexicano, ya no puedo tomar los huevos revueltos en la mañana si no es con chile habanero picadito. Y si no es, o sea, si no tomo mole o chilaquiles una vez a la semana, pues empiezo a tener problemas de salud. Así que me hago orgullosamente quintanarroense, me voy a Cancún a vivir, estoy allí 3 años. Y, y al final, después del segundo año, yo le digo a mi jefe, mira, estoy muy feliz aquí, hago cosas chulísimas, era el director de recursos humanos de una compañía canadiense, pero siento que me traicioné cuando dejé la compañía allí en España y no fui y no he sido capaz de continuarla, ¿no? Con lo cual, quiero ponerme con ello. Ellos me lo facilitaron mucho y en el 16 reabro mi compañía de personas y llevamos 9 años. Pues haciendo algunas cosas. Una es buscando talento con la parte del headhunting. Otra es acompañando a los líderes. Los líderes no cambian solos. Seguro que hablamos en nuestra charla un poco más de eso. Los líderes no cambian por sí solos y por tanto les acompañamos. Y la tercera es entrenando a esos mandos medios para que sean capaces de dirigir mejor que como los dirigieron a ellos, ¿no?
Y vemos aquí entonces, Raúl, creo que te ha caracterizado un poquito siempre esta inquietud de hacer varias cosas. Por ejemplo, tenías ya algunas obras publicadas, estabas en proceso de esta mientras estabas en el mundo corporativo. De personas, que es donde me centré un poco para tomar el nombre del episodio, que tiene como este eslogan del valor está en el equipo y que podemos verlo también ahora quienes están siguiendo esto en video, en el fondo que tiene Raúl, en donde está en conexión. Y es una consultora que va a resumir entonces tus años de experiencia en el mundo corporativo, valorando personas, pero sobre todo creo que dentro de lo que pude considerar de lo que compartes es, sí, por un lado el equipo, por un lado temas de liderazgo, que además te dan un abanico muy amplio de posibilidades para futuras obras, futuros libros, para el tema de consultoría, para la divulgación de estos temas en un podcast. ¿Cómo se fue eslabonando el proceso? Tú ya tenías entonces, según entiendo, Raúl, un trabajo avanzado con de personas, se quedó un poco detenido, regresas a retomarlo y, bueno, ¿cómo armar esta experiencia y cómo estructurarla para ofrecerla en un paquete, digamos, en una estructura de servicios a tus clientes? Pues fíjate, te voy a contar algo que no tengo la idea de haberlo contado muchas veces en público, alguna vez y la gente cercana lo sabe. Mira, yo salgo el 23 de diciembre, me toca en el hombro y me dicen esto. Ese día es el día antes de Nochebuena y es un día, pues obviamente complicado, porque típicamente en el banco donde yo trabajaba era el día en el que te decían la subida de los sueldos, la gente pues lo aprovechaba para despedirse, para tomar una copa, tal cual, ¿no? Y yo me acuerdo que esa noche yo tenía de La Salle, donde yo daba ya clases, tenía un cuadernito que me habían dado unos días antes en la copa de Navidad de allí. Y esa noche yo empecé a escribir y ya puse ese nombre, de personas, ¿no? Porque además lo quería mezclar con deportistas y quería hacer con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces la DP, y como la tenía muy clara, ¿no? Entonces de personas. Y con eso me fui, ¿no? Con el concepto de que las empresas no son otra cosa que personas cuidando personas, personas atendiendo a personas, personas brindando experiencias a personas. Y esto, en el tiempo de la inteligencia artificial, cobra más sentido que nunca, ¿no? Hoy hay mucha gente reescribiendo procesos y haciendo ingeniería de procesos y tal y cual para que las máquinas se ocupen, pero la verdadera esencia de las empresas son las personas que las componen, ¿no? Entonces, digamos, eso empecé a hacerlo esa misma noche. Estuve un año con ello allí en España, pero cuando me fui para el Caribe sentí que eso lo había dejado un poco ahí, ¿no? Que eso se había quedado sin cuerpo. Con lo cual, pues en el 16 lo que hice fue retomar esa idea con la dificultad añadida de que no estaba en mi país de origen, que estaba en mi país de adopción, que es México, y que bueno, que hablaba muy raro para los mexicanos de allá, ¿no? Entonces que decía muchas cosas como, hostia, tío, que eso es lo que te dicen todo el mundo, ¿no? Dice, ah, mira el español, hostia, tío. Pero bueno, creo que supe hacerme un hueco, conocer, empatar muy bien con esta filosofía de este país que tanto nos ha dado a mí y a mi familia. Y a partir de ahí, pues intentar ayudar a las personas a que dirijan mejor a sus equipos, ¿no? Algo que tomé de referencia también de la página web. Vamos a dejar, por cierto, todos los links a redes sociales, tanto de Qué bueno. Raúl como de personas. Hay varios proyectos, se van a entretener mucho conociéndolos en los diferentes perfiles de redes sociales. Y específicamente de personas que tienen su página web, de personas.com, hay en la parte principal de esta página la siguiente frase: sabemos lo que pierdes cuando se va gente buena de tu empresa, te lo ahorramos, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacerlo? A través de la oferta de servicios que tiene de personas. ¿Qué tan complejo fue, Raúl? Hay un libro que esperemos podamos hablar un poco más adelante, que se llama CEO Remoto, que es tal vez el más reciente y el que estás en este momento apuntalando. Pero estamos hablando que en esas épocas previos a la contingencia sanitaria, toda esta nueva reestructuración en la manera de ver las actividades de las empresas, tú traías esta oferta de revalorar a las personas. ¿Crees tú que era el momento? ¿Cómo se vivía ese momento previo a que todo el trabajo remoto y demás viniera a revolucionar la estructura de las empresas? ¿Veías un mercado o fue difícil abrirse camino ofreciendo esto, valorar a las personas en un tiempo en que tal vez no era tan común el poderlo interpretar de esa manera como una ventaja competitiva para las organizaciones?
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que eso va mucho, al final somos fruto de lo que hemos vivido, ¿no? Yo cuando trabajé en el banco en el año 95, 96, ya nos instalaron un router en casa, una placa que se metía dentro de las torres, ¿no? Y era una cosa que sonaba mucho y para conectarse y bim, 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 ¿no? Nos instalaron esto y nos dijeron, oye, y si quieres trabajar desde casa allá cuando lo necesites, trabaja desde casa. Y a mí, claro, desde el año del Pleistoceno, desde el año 95, hace 30 años, ¿no? Y claro, quedarte en casa a trabajar, a teletrabajar, era una maravilla, ¿no? Y eso tenía que embonar muy bien con la cultura, ¿no? Con que la cultura de tus jefes y de la empresa no pensara que estabas en casa rascándote la barriga, sino simplemente estabas en casa, pues por algún motivo, trabajando, ¿no? Y esa libertad que nos dieron en aquel momento, yo la valoré tanto que la metí en mi ADN y la empresa creció desde el 16. La empresa creció con una persona en Italia, otra persona en Colombia, otra persona en El Salvador, dos personas en Ciudad de México y una de ellas en Cancún. Y nosotros que vivimos en Tampa, en Florida. Entonces, imagínate lo que supone trabajar todo eso en 16, 17, 18, 19 y llega la pandemia en el 20 y entonces todo el mundo descubre el Zoom y todo el mundo descubre el Meet y todo el mundo descubre y entonces es como, wow, oye, pero si se puede trabajar en la distancia, claro. ¿Por qué saco CEO remoto ahora, Max? Pues porque considero que ahora que todo el mundo nos hemos más o menos subido a esa cultura, hay muchas empresas que empiezan a llamar a la gente otra vez a las oficinas. Hay que volver. Y la razón no es otra que porque no soy capaz de dirigirte en la distancia, porque no soy capaz de controlarte, porque no sé lo que estás haciendo, porque estoy dudando de lo que estás haciendo y si estás trabajando el tiempo por el que yo te estoy pagando. Y claro, es que para eso armamos CEO Remoto, ¿no? Hoy ya no puedes seguir dirigiendo con el over the shoulder que dicen los americanos o con la hora nalga, que es muy mexicano también, ¿no? Con la hora nalga. Este ha estado de 9 a 5, pues ya trabajó. No, mano, hoy las cosas han cambiado. Hoy hay que dirigir a las personas cambiando el criterio de la hora por la productividad, por el entregable, por las tareas que tienes que hacer. Cuándo lo hagas, dónde lo hagas y a la hora que lo hagas me da exactamente igual. Y para eso hoy hay herramientas, ya no solamente tenemos el canal del email o del teléfono, hoy hay herramientas colaborativas y todo eso es lo que proponemos en CEO Remoto. Tenemos hasta un programa que se llama ceoremoto.com, en donde lo podrán encontrar, ahí tenemos los contenidos, y el libro no es más que una piececita de todo este engranaje, ¿no? Que lo único que pretende es enseñar a los líderes a que se puede dirigir en la distancia sin necesidad de llamarlos a la empresa. Además, tú fíjate, hoy estamos con el tema de sostenibilidad. Oye, la huella de carbono que ahorramos con tantos, tú lo conoces, la Ciudad de México es un bicho de 30 millones de almas moviéndose todos los días por la ciudad, entre los que viven y los que vienen de las afueras. Y claro, dices, al final muchas veces vas a una reunión para estar allí sentado con alguien cuando lo puedes hacer a distancia. Ya, pero es que no es lo mismo. Estoy de acuerdo, no es lo mismo, pero ya que lo tienes que hacer, hazlo bien, ¿no? Ese es el espíritu de CEO Remoto, ¿no? Y en este contexto, si el público nos va escuchando, hay varias vertientes que van a confluir en la medida que vayamos platicando. De personas es una oferta de servicios dirigido, en este caso, Raúl, a empresas. Creo que los programas ya más específicos van incluso a personas que de forma individual consideran mejorar estas habilidades de liderazgo. Quien esté interesado, y bueno, entiendo también que con toda esta experiencia remota y tu propia experiencia física de moverte a varios países, esta oferta no está limitada solamente a España, sino tienen la posibilidad de conocerla personas alrededor del mundo. ¿Qué encontramos entre personas? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál sería el mecanismo de encontrar si esto es para mí? ¿Cuál es la oferta que tú estás ofreciendo, que tú estás dando pues en estos temas relacionados con liderazgo, personas y demás? Pues mira, en dos grandes vías, yo creo que las he explicado muy bien. Si eres decision maker de una compañía, podemos ayudarte a descubrir talento, a encontrarlo allí donde esté y a buscarlo para ti. Podemos ayudar a entrenar a tus líderes y podemos acompañar a los líderes de la empresa en ser una mejor versión de sí mismo. Para todo eso,
al final tenemos también todo el tipo de métricas, ¿no? Desde encuestas de clima hasta encuestas de evaluación, hasta entrevistas de salida. Hay toda una cantidad de métricas. Tenemos hasta una herramienta propia que se llama de Persómetro, que nos permite entender lo que está pasando en la compañía mientras está pasando. Y luego, eso si eres empresa, ¿no? Y luego, si eres un individual, te ayudamos a encontrar trabajo. Hay mucha gente que se queda sin trabajo. Aquí en Estados Unidos hay una cosa maravillosa que se llama, cuando tú le preguntas a alguien que está sin trabajo, te dice, I'm in between jobs. Estoy entre trabajos. Y eso significa que tuve un trabajo y voy a tener otro. No sé cuándo ni dónde, pero voy a tener otro. En España eso, por ejemplo, en mi país de origen, cuando le preguntas a alguien qué hace si no tiene trabajo, te dice, estoy en el paro. En Claro, realidad, Max, ahora que nos escucha poca gente, te diré que la gente dice, estoy en el puto paro. Y eso denota una tristeza, denota una falta, es echar los brazos abajo. Me han dejado en el paro, me han dejado en el trabajo, sin trabajo, ¿no? Aquí en Estados Unidos eso se ve como una oportunidad. I'm in between jobs. Entonces nosotros montamos para los individuales un servicio que se llama Between Jobs, con el que ayudamos a la gente a que encuentre su mejor trabajo, no solamente el que le llevaría el alimento a casa, sino aquel con el que le haría brillar los ojos, ¿no? Entonces esa parte para individuales. Y luego la otra parte es la del el coaching ejecutivo, ¿no? Uno, como te digo, no puede cambiar por sí solo. Y nosotros ahí hacemos una labor pues muy de acompañamiento. No de decir, no es consultoría, no es de decir lo que tienes que hacer, sino de acompañamiento. Oye, con lo que quieres lograr, ¿qué cosas tienes que hacer? ¿De qué manera las vas a hacer? ¿En qué tiempo las vas a hacer? ¿Qué planes puedes poner en marcha ahora? ¿Qué planes puedes poner en marcha adelante? ¿Cómo vas a saber que te está funcionando? Todo ese tipo de trabajo lo hacemos con los líderes uno a uno o bien para las empresas, ¿no? y entiendo también, Raúl, pues la opción de a la distancia puede Sí. solventarse a través de algunas tecnologías y me imagino has tenido experiencias muy diversas ya fuera en este caso de Florida, de España, Latinoamérica, es parte del foco al que tú puedes llegar sin ningún problema. Tú lo apuntabas, ¿eh? Nosotros empezamos trabajando en México, en Cancún, pero hemos hecho muchos proyectos en Ciudad de México, hemos hecho proyectos en Chile, hemos hecho proyectos en Buenos Aires, en Argentina, hemos hecho proyectos en Colombia, muchos. Hemos desarrollado cosas aquí en Estados Unidos, en Atlanta, en Miami, en la Florida, en fin, en República Dominicana. Hemos hecho muchísimas cosas para República Dominicana. Es decir, que hoy la distancia física ya no es un problema para poder ayudar a la gente, ¿no? De hecho, esta conversación hace 10 años hubiera sido imposible. No hubiéramos podido lanzar ni tú ni yo nuestros podcasts si no hubiera sido por las tecnologías. Y hoy te permite conocer gente de todo el mundo. A mí te diré que, y no sé si te pasa a ti, pero yo cuando veo podcasts presenciales me encanta, porque veo la química que se crea, veo los micrófonos, son súper chulos, ¿no? Allí veo los espacios, veo las mesas. Y me da mucha envidia. Pero, ¿sabes qué? Que inmediatamente pienso, sí, pero al final están limitados porque el invitado venga a tu casa o a un espacio, ¿no? Y eso limita mucho a la gente, ¿no? Sería impensable con ese formato que tú y yo pudiéramos estar charlando aquí, cada uno desde su lugar, ¿no? Y yo creo que esa es una ventaja que hay que aprovechar. Oye, que lo otro también tiene, el presencialismo tiene sus ventajas, sí, seguro, no me cabe ninguna duda, pero hemos de sacar provecho de aquellas cosas que también nos sirven, ¿no? Las empresas, personas que interesados en los servicios, en la página web pueden encontrar detalles y muchos otros proyectos también que tiene Raúl. Y me pareció ver que ahí directamente hay un acceso para aquellos bueno, usuarios ya propiamente del servicio. Dependiendo lo que ellos requieran, pues se les va dirigiendo a todo este tema que ya mencionabas, desde el coaching, entrenamiento de líderes, y ya vas armando de forma particular pues una estructura para cada tipo de cliente. Claro, al final, fíjate, hasta para las empresas, Max, nosotros no tenemos programas tipo, ¿no? Nosotros hace ya muchos años leí un libro de Ken Bain que decía, solo las experiencias intensas generan aprendizaje. Esa es nuestra máxima, ¿no? Hacer experiencias intensas, pero para que las experiencias sean intensas, tenemos que entender bien al cliente, sea una empresa o sea un individual. Tenemos que entender qué es lo que está buscando, qué quiere hacer para poder impactar de la mejor manera posible, ¿no? Yo no puedo decir, tenemos cursos como churros, ¿no? Pues de comunicación, de no sé qué. Para eso ya hay muchos, ¿no? Nosotros hacemos un traje a medida
literal. Tomamos las medidas, nos tomamos un tiempo en medir cuáles son los hombros, el alto, la cintura, el tiro del pantalón, y solo cuando conocemos qué sería éxito para el cliente, entonces es cuando nos lanzamos a echarle una mano, ¿no? Y acompañarle en el proceso con un equipo que está deslocalizado. O sea, todo el mundo está deslocalizado, y cuando toca viajar nos agarramos un avión y nos vamos al sitio. Hoy, fíjate, hoy eso era un dolor de cabeza, los viajes eran muy costosos. Hoy se ha democratizado mucho, hoy tienes vuelos a sitios insospechados por un módico precio, ¿no? Con lo cual, eso nos permite, allá donde haya que hacer cosas a distancia las hacemos, y donde hay que hacer cosas presenciales, pues también las hacemos, ¿no? Y en estas experiencias, Raúl, y tratando de abarcar pues todo lo posible de los proyectos que tú tienes, esta decisión de empezar a escribir, vemos que ya tiene también acompañándote algunos años, incluso en diferentes escenarios previos a de personas, y dejaremos también los links para que conozcan pues toda la obra literaria de Raúl, empezando con Tiempo para Decidir, que ya nos comentabas, tiene un poco esta esencia de tu amor por el deporte, específicamente por el básquetbol. Posteriormente fue La Puerta Abierta, a ver si lo estoy diciendo en orden, que bueno, es un relato, veo aquí brevemente la sinopsis, que pone el acento en la capacidad que tiene el ser humano de reponerse en momentos difíciles, sacando provecho de ello. Y posteriormente viene también un libro llamado Eleven, que es, bueno, básicamente nos dice aquí, es una recopilación de 11 años de entradas de un blog dedicado al mundo de las personas y el management. Y bueno, vemos ahí toda esa trazabilidad de temas hasta llegar a Ciudad Remoto, que es el libro más reciente, que nos comparte estrategias y ejemplos reales para abordar comunicación, motivación, gestión de conflictos en entornos remotos, y da también herramientas concretas para mantener empatía, confianza, claves de liderazgo en la época actual. ¿Cómo llegó a ti este mundo de la literatura que también por aparte ha de ser maravilloso? ¿Cómo diste este salto? Y creo que esto también ha venido acompañando un poco parte de tu vida profesional que nos has compartido hasta el momento. Ujú. Pues mira, el primero de ellos, Tiempo para Decidir, se publica yo creo en el 98, 99, y tiene que ver con pasar muchas horas en los aeropuertos sin tablet, sin celular y sin laptop, ¿no? Porque para enchufar el laptop en un aeropuerto en ese tiempo tenías que tener uno que tuviera suficiente batería, que no todo el mundo tenía, no todo el tiempo tenías que encontrar un enchufe para poderlo enchufar, y al final era un engorro lo que tardaba el Windows en abrirse, ¿no? Con lo cual, yo viajaba con una Moleskine, con una agendita, y ahí iba tomando notas de cosas que veía y que me pasaban, ¿no? Y esas notas fueron tomando cuerpo, hasta que cuando ya tuve unas cuantas dije, voy a ver que si me da para un libro con esto, ¿no? Con tan buena suerte que me publicaron en Empresa Activa, que es la empresa, yo siempre decía, la empresa donde se ha publicado a Spencer Johnson en Quién se ha llevado mi queso, ¿no? Que para mí era el referente en aquel momento, ¿no? Y estuvo en todos los aeropuertos y funcionó muy bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el segundo cuenta la experiencia de cómo gestionar la salida de una empresa. Fíjate que este tiene una particularidad, y es que lo escribo en un tiempo que yo me tomo una excedencia. Ya sé que coger en México no se dice, y recoger a ciertas edades es un milagro, porque es coger dos veces. Entonces ya no lo puedo decir, pero me tomo una excedencia, y en ese tiempo escribo un libro sobre cómo gestionar la salida de una empresa. Claro, yo no tenía ni idea de que 8 meses más tarde me iba a tocar agarrar a mí el ejemplar y decir, coño, me voy a aplicar lo que he escrito para mí mismo, ¿no? Entonces, ese es un poco, se hablaba en ese momento de la resiliencia, ¿no? De la capacidad de sacar provecho de situaciones adversas, y todo, el segundo libro trata sobre todo eso. Y el tercero lo hice en el diciembre del 19, pues porque tenía un blog que yo había alimentado sistemáticamente cada semana desde el año 2007, y tenía ahí pues N entradas, ¿no? Y no había hecho nada con ellas, y quería dejar el blog, pero quería ponerle una guinda, ¿no? Dije, bueno, ¿qué tal si dejo el blog, pero recopilo las 150 mejores entradas en un libro, ¿no? Y eso hice, por eso nace Eleven, 11 años del blog, con una particularidad. Fíjate, este tiene la curiosidad de que yo leo cosas que escribí en el 2008, en el 2009, en el 2010, y digo, joder, están vigentes hoy. Hoy tienen valor para mí, ¿no?
Y pienso, ¿eso es bueno o malo? Porque claro, si sigo pensando igual que en el 2008, pobre de mí. Pero si ya en el 2008 pensaba lo que pienso ahora y hoy está vigente, wow, debía ser una suerte de visionario. Así que bueno, eso es lo que me ha traído recopilar tantos años en el blog, ¿no? Y además de esto, Raúl, tocando brevemente otra de las actividades que también dedicas el tiempo, pues un divulgador de todas estas experiencias a través de la obra literaria, a través de personas, como de forma más directa, a través de un servicio específico, pero también, no sé si actualmente continúas con este proyecto, pero presentabas un programa semanal de radio que se llama Líderes Globales en Capital Radio en España. También produce y presenta su propio radio show que se llama Listening Leaders, con oyentes de todo el mundo empresarial de habla hispana, que se transmite por iHeart Radio, el gigante de radio en Estados Unidos, y produjo también el podcast Empresario Emprendedor para la Cámara de Comercio Hispánica en Tampa Bay, en Florida, además de todas estas creaciones literarias. Pues, ¿cuándo llegó esto para ti, Raúl? ¿Fue reciente? No. Creo que tiene ya varios episodios, según pude ver en algunas de las capturas que tenía por aquí, pues son ya más de 200 episodios, al menos en alguno de los podcasts. ¿Y cuál ha sido esta experiencia que ha alimentado también tu visión respecto a lo que haces? Pues mira, en el podcast, ahora te cuento cómo llega, pero en el podcast tenemos 200, yo creo que la que publicaremos mañana es la entrevista 200, yo creo que 20, 200, probablemente sean 220, ¿no? Y en el programa de radio ya llevo 180 semanas sin parar. Y fíjate que bueno, fruto de ese sacar provecho a cada cosa, ¿no? Cuando llega la pandemia, en marzo del 20, un viernes me llaman y me dicen, oye, lo que íbamos a hacer esta semana ya no lo vamos a hacer. ¿Cómo que lo que íbamos a hacer? Claro que lo vamos a hacer. No has entendido nada. Hay una pandemia, una cosa que tal, y yo dije, pero a ver, si esto es un murciélago que se ha comido un chino, ¿a mí qué me estás contando con esto? ¿No? No, es que estamos cerrando hoteles en Asia y yo no me la puedo jugar a que nos quedemos aquí cerrados y tal, así que no vamos a hacer nada. Cóntrale. Esto un viernes 13 de marzo a las 11 de la mañana. A la una se había caído todo mi mundo, Max. A la una yo había hecho las llamadas para ver cómo funcionaba, cómo iban a funcionar el resto de programas que yo tenía pactados ya con clientes y cerrados, y todo el mundo me los fueron cancelando sistemáticamente en la mañana, ¿no? Claro, dices, bueno, ¿y qué hago? O sea, me quedo sin ingresos. Yo en ese fin de semana hablé con cada uno de los integrantes del equipo y fui despidiéndolos a todos con mucho dolor. Les dije, mirad, esto es lo que hay. No sé qué va a pasar, pero tenemos dos opciones. Una, o sigo pagando con el dinero que hay en la caja hasta cuando nos llegue, que probablemente sea julio o agosto, pero ya cuando llegue julio o agosto ya no hay nada para daros de despido, o bien en este momento os doy el despido que os corresponde, yo me quedo sin nada, pero vosotros al menos tenéis un colchón y os buscáis la vida como me la tengo que buscar yo. Y todos uno tras otro me fueron diciendo como la Jennifer López, ¿y el anillo para cuándo? Y dijeron, dame la lana ya. De tal suerte que el lunes, que era el lunes 16, yo tenía en el Scotia Bank de la Plaza La Roca en Cancún 25 pesos mexicanos como balance, mano. A ti no te tengo que contar lo que son 25 pesos mexicanos. Al resto del público sí, porque es $1.50 en momentos de cambio al 17, pero en momentos de cambio al 20 no llega ni a $1.50, ¿eh? Lo que yo tenía en el banco. Y claro, me quedo sin nada, me quedo sin equipo, me quedo sin empresa, me quedo sin clientes, y a partir de ahí es so what, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo había comprado un micrófono, que es este al que tengo tanto cariño, en noviembre, pues para juguetear un poco. Había hecho un programa de radio en España hacía muchos años y bueno, pues a ver, por este tema de los podcasts y que parece. Y entonces empecé a hacer el podcast y para mantenerme entretenido con clientes, ¿eh? Para seguir hablando con ellos, para que no me perdieran de vista, para que si alguna vez este tema de la mascarilla pues se acababa, pues me siguieran teniendo en su mente. Y son 220 semanas ya, mano, desde entonces, ¿no? Así que no he fallado ni una sola semana en ese tiempo, igual que no había fallado con el blog, y eso me da mucha satisfacción. Y en paralelo, una de las entrevistas que hice fue a una persona que me había entrevistado para mi primer libro,
que resultó ser el CEO de una emisora de radio y me dijo, oye, cuando acabamos la entrevista me dijo, oye, esto me encanta, esto que haces me encanta, tienes que hacerlo para la radio. Y empecé a hacer mi programa de radio semanal en Capital Radio, que hago todas las semanas, produzco desde aquí, desde Florida, y envío el contenido, ellos lo montan y todas las semanas salimos al aire ahí en España y luego se queda en el podcast de Capital Radio y se puede también divulgar por todo el mundo, ¿no? Creo que esta esencia de la comunicación para los que compartimos esta inquietud nos va generando a la vez más aprendizaje, el platicar con alguien más, de redescubrir algunas cosas, aprender o reaprender algo que consideramos algo, digamos, ya preestablecido, que no iba a cambiar bajo ninguna circunstancia. Y vivimos un tiempo bastante vertiginoso, muchos cambios. Algo que me llama la atención, Raúl, es precisamente el eslogan de personas. El valor está en el equipo. Trabajas con líderes, los formas, vas acompañándolos, pero creo que nunca se pierde de visión el sentido del equipo. No sé si estoy equivocado en esa lectura de que si bien hay programas que van orientados a estas personas que tienen que tomar decisiones, creo que el resaltar el valor del equipo, dentro también el cual el líder está inmerso, es como este diferenciador que ustedes ofrecen en de personas. Mira, un dicho africano que a mí me encanta que dice, si quieres ir lejos, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve en equipo, ¿no? Al final, yo creo mucho en que en este concepto del equipo, de los valores complementarios. Uno puede ser como sea y puede ser el más chingón. Oye, uno puede ser, déjame que lo lleve a Checo Pérez, ¿no? Oye, uno puede ser Checo Pérez, pero sin el tipo que le mide el aceite, sin el tipo que le da la calibración de las ruedas, Checo Pérez está muerto. Me voy más antiguo a Hugo Sánchez. Uno puede ser el que más goles meta y el que más volteretas meta de adelante, para atrás y para adelante. Pero desde luego, si no hay alguien que te dé el pase, si no hay un portero que para los goles, no hubieras ganado nada en tu vida, ¿no? Por tanto, el claim del valor está en el equipo surgió por dos cosas. La persona que me estaba ayudando con el logo me dijo, tenemos que montar un claim. Y le dije, ¿pero qué es esto de un claim? ¿No? Sí, algo que acompañe al logo para que, como el Nike, el Just Do It, y dije, ok, pues déjame que lo piense. Y le di muchas vueltas, ¿no? Y al final, el valor está en el equipo tiene dos conceptos para mí. Uno, que muchas veces lo que tú no te atreves a hacer solo lo haces con un equipo a tu lado, por tanto el valor está en el equipo. Y luego el valor de valía, ¿no? Oye, al final es mucho más valioso un equipo cuanto mejores integrantes tenga, ¿no? Y aquí en Estados Unidos tengo un muy buen amigo que trabajó para el gobierno. Y el tipo me decía, mira, cuando le conocí, me decía, mira, cuando nosotros estábamos en operaciones especiales y íbamos pues a hacer alguna operación arriesgada, nosotros teníamos que velar más por los de al lado que por nuestra propia integridad, porque una cadena es tan floja o tan fuerte como el eslabón más flojo, ¿no? Una cadena es tan fuerte como el eslabón más flojo. Por tanto, si alguno de nosotros cae, pone en riesgo nuestra propia vida, ¿no? Y eso me reafirmó en el concepto del equipo, ¿no? Al final tú tienes que cuidar no solo de ti, no tienes que cuidar de los de al lado, porque de lo que les pase a estos de al lado y de cómo ellos te puedan echar una mano, aunque solo sea por el egoísmo, ¿eh? Tienes que cuidar de los de al lado. Y eso es un poco el sabor que llevamos a nuestros programas, Max. Nosotros trabajamos con la metodología del caso. Me encanta una frase de Sócrates que dice, no les puedo enseñar nada, solo les puedo hacer pensar. Mi trabajo es ese. Sé que hay una palabra en México para definir estas actividades que es la capacitación. Y yo les digo, lo siento, si han venido ustedes a una capacitación, pues ya pueden salir porque para capacitar a alguien uno tiene que ser capaz y yo no lo soy. Por tanto, yo no puedo capacitarles. Yo, como mucho, lo que puedo hacer es hacerles pensar. Y ese es mi trabajo, ¿no? El aprendizaje adulto se basa en el learning by doing, se basa en aprender haciendo. Y eso es lo que hacemos en todos nuestros programas. Les ponemos situaciones a través del método del caso, en donde les ponemos
una situación, ellos tienen que decidir qué es lo que harían y luego se juntan con los equipos y en los equipos no se trata de a ver si llegamos a un acuerdo, sino, oye, a ver qué cosas interesantes cuentas tú, qué cosas interesantes cuesta este, oye, qué enfoque, qué ha entendido esta persona y por tanto qué enfoque distinto al mío le da y cuánto yo puedo aprender de eso. Y luego nos volvemos al aula y ahí en la sala yo no actúo como un profesor de PowerPoint diciéndoles cómo se monta en bicicleta y es dónde está el sillín y el manillar y tal. No, yo actúo como un facilitador de la discusión, como un provocador, como alguien que intenta que el equipo encuentre sus mejores soluciones, ¿no? Así que ese es un poco el sabor de nuestros programas, los hacemos todos a medida y siempre esperando pues que sea digamos, siempre pregunto qué sería el éxito para ti, qué tendría que pasar aquí para que fuera un éxito esta sesión, ¿no? Entonces, solo cuando al final de la sesión nos dicen, wow, has cuestionado toda mi forma de hacer y eso me gusta porque me llevo 3 o 4 aprendizajes que voy a poner en marcha mañana. Esa es un poco nuestra razón de ser, ¿no? Y hay toda una familia en estos procesos profesionales que has vivido, Raúl. Creo que has ido también aprovechando estas oportunidades desde el punto de vista de la creación de contenido con los podcasts, la parte literaria que ya comentábamos. También de forma directa, quien desea un tema más específico, tú también tienes esta posibilidad de ser, como Raúl Castro, pues presentarte en estas diferentes formas de facilitar, como tú lo decías, ¿no? De provocar el desarrollo de los equipos. ¿Lo manejas también como algo separado de personas o es parte de la estructura que tú tienes profesional en un solo paquete? Sí, son dos cosas distintas. Una es los programas transformacionales que nosotros hacemos de personas, esos buscan eso, transformar las compañías, ¿no? Buscan acompañar a los líderes. Mi labor como conferencista o como conferenciante que decimos en España, pero como conferencista en esta parte del mundo, tiene que ver más con divulgar, que es otra manera más, ¿no? O sea, divulgamos a través de los artículos que están publicados, de los libros, a través de la radio, a través de los podcasts. Y cuando nos invitan a estar en eventos, pues para empresas, pues yo siempre digo, mira, ahí se pasa un buen rato, se remueve un poco las conciencias, eres capaz de que la gente se lleve una sonrisa, eres capaz de que la gente se cuestione durante 1 hora y media que tú estás hablando con ellos. Pero cuando llegas a un auditorio tan grande es muy difícil transformar a la gente. Esas no son actividades de transformación, esas son actividades de concienciación, de remover conciencias, como te digo, de repensar lo que estoy haciendo, de pasar un buen rato, de reírme un rato, que también nos hace falta. Y yo utilizo ahí un poco más la parte esta del humor, ¿no? Y lo llevo al mundo de los negocios y parto con cosas como que los refranes nos han matado, mano. Los refranes, piensa mal y acertarás. Coño, Max, ¿cómo se puede ir por la vida con esa mierda de pensamiento? Piensa mal y acertarás. No puede ser. Hay que pensar bien. ¿No? Hay que pensar bien de la gente, ¿no? Y eso es un poco el sabor que tienen las conferencias, ¿no? El remover un poco a las personas y cuestionarnos todo desde la parte de humor también, ¿no? Y con la llegada de este último libro que comentábamos, que es el CEO remoto, surge también un programa derivado de esto, que es, pues vamos a poner también los links, verán que están los links de Raúl, los propios links de personas, pero también hay un programa específico basado en la experiencia que comparten en CEO remoto. ¿Cómo distingues la oferta con de personas y CEO remoto, Raúl, se complementan o son independientes de acuerdo a lo que busque cada cliente? ¿Le conviene más uno u otro o los enlazas indistintamente de cualquiera de tus procesos de profesionales? Bueno, la idea es que efectivamente CEO Remoto, mientras que el resto de programas son para empresas o los hacemos incluso para empresas de mayor o menor tamaño, este CEO Remoto lo puede tomar una persona por sí sola, ¿no? Este CEO Remoto se puede acercar a una persona y decir, oye, mira, tengo este tema, soy de una empresa tecnológica, soy de una startup, soy de una empresa financiera en donde tengo a toda mi gente trabajando en diferentes lugares y tengo serias dificultades para dirigirles como me gustaría dirigirles. Y a partir de ahí, pero eso es fruto también de una experiencia, ¿eh, Max? Déjame que te cuente una cosa. Cuando yo trabajaba cuando yo me vine para Estados Unidos,
yo dejé de tener este cara a cara con la gente que estaba en Cancún, ¿no? Y me acuerdo que me fui a ver a unos amigos y les dije, oye, me está pasando esto. Estoy, claro, desde que me he ido a Estados Unidos he perdido esta cercanía, este calor con la gente y tal. Y de hecho he puesto una herramienta que se llamaba Time Doctor, que lo que hacía era devolverme pantallazos de la gente de lo que estaba haciendo en su computador, que era el de la empresa, y en su tiempo, que era el de la empresa, y me devuelve pantallazos aleatorios de lo que están haciendo. Pero me parece muy invasivo, ¿no? Y además veo cosas que no quiero ver, porque en el computador la gente pues lo utiliza para hacer la compra, y yo no quiero ver la compra que hace una señora en el tiempo de mi trabajo. Digo, eso me está volviendo loco, ¿no? Y entonces estos amigos me dijeron, es que tienes que cambiar el chip, mano. Es que si sigues pensando como hace 30 años te vas a volver loco. Y me hizo una pregunta, ¿no? Esta persona a la que tú estás mirando la pantalla, si un sábado en la tarde te tiene que ayudar para hacer algo, ¿lo hace? Sí. Si un domingo por la mañana le pides que te escriba no sé qué cosa o que hable con no sé qué cliente porque tiene un incendio, ¿lo hace? Sí. Entonces, ¿qué te preocupa lo que hace el jueves a las 2 de la tarde? Y yo dije, wow, macho, me explotó la cabeza, ¿no? Como dicen los jóvenes ahora, me explotó la cabeza y dije, es verdad. Y me dijo, tú estás contratando bomberos. Los bomberos no están todo el día apagando fuegos, pero sí que se espera de un bombero que cuando hay un fuego sea el primero en aparecer. Entonces, olvídate de seguir over the shoulder mirando a ver qué es lo que hacen en cada momento y preocúpate de darles entregables suficientes para que tengan que trabajar y devolverte el resultado de algo, ¿no? Y cuándo lo hagan, cómo lo hagan y dónde lo hagan, me da exactamente igual. Y así es como, de ahí partió, ¿no? Esta obsesión de empezar a trabajar en remoto y empezar a dirigir en remoto con unos drivers completamente distintos con los que nosotros habíamos empezado a trabajar, ¿no? Y creo que la posibilidad de platicar contigo, Raúl, también me da la oportunidad de preguntarte, estas brechas que se abren ahora, de muchas brechas, ¿no? Dentro de ellas las generacionales, los jóvenes que se van integrando al mundo laboral, incluso me atrevo a decir los jóvenes que están ahora insertándose en el mundo educativo, que es otro tema del cual van a salir después los cuadros profesionales. Tengo aquí la oportunidad de trabajar con personas que están preparándose en la universidad en México y hay notorios cambios en los cuales cuando nos formamos nosotros hace algunas décadas ya no funcionan. Hay herramientas incluso que han venido a revolucionar la forma en que estamos educando, en que estamos trabajando. ¿Cómo ves la óptica en tu experiencia? Bueno, viviendo en Estados Unidos, creo que hay un ambiente más o menos abierto a estos cambios. El caso de Europa, el caso de Latinoamérica. ¿Qué nos falta en cada región o cuáles son estos principales cambios que tú consideras tomar en cuenta como formadores de profesionales o como incluso pues, colaboradores cercanos a ellos y que nos hemos quedado tal vez un poco relegados en estas brechas de las cuales se habla mucho a veces? Mira, el otro día leí una cosa que me pareció muy acertada. Decía, en Estados Unidos se innova, China copia y Europa regula. En Europa todo se quiere regular, ¿no? Y tú dices, vamos a ver, ¿qué tal si empezamos a quitar puertas del campo, ¿no? En lugar de ponérselas, ¿no? Y ese es el primer cambio de paradigma que yo creo que tenemos que hacer. La otra historia me preguntabas por... dame luz que se me ha ido. Me he quedado ahí en la última pregunta. ¿Me decías? Sí, Esto una lo... era estos cambios regionales, la parte de esta brecha generacional Ah, que está llegando tanto en el sí. mundo educativo como el profesional. Sí, sí, sí. Mira, y seguimos enseñando en las universidades y en los institutos, en los high schools, seguimos enseñando como hace 2000 años, mano, donde el profesor romano que se había leído las tablas de no sé qué, entonces iba allí, juntaba a 50 de los suyos y les contaba una bullshit que se había aprendido y entonces de la que nadie dudaba porque era el profesor, era el experto, era el maestro, ¿no? Claro, hoy ya el conocimiento ya no está en el profesor, hoy ya no está en el cerebro de una persona, hoy el conocimiento está en las redes, hoy el conocimiento está en Internet, hoy el conocimiento está en muchos sitios, ¿no? Por tanto, los profesores tienen que cambiar y eso nos pasa a nosotros como consultores también. Los consultores tomaban la experiencia de la universidad, del profesor, donde se sentaba allí, los ponía todos juntos y los contaba, los vomitaba allí, solo o con ayuda de un PowerPoint. Y nosotros, por ejemplo, en nuestros programas tenemos prohibido el PowerPoint. Nuestros consultores tienen expresamente prohibido el PowerPoint, porque no es verdad que se pueda aprender a montar en bicicleta con un PowerPoint. Mira, aquí están las ruedas, aquí el manillar, este es el freno y estos son los pedales. Si das pedales muy rápido y no te caes, puedes continuar para adelante.
No es verdad. A montar en bicicleta se aprende montando en bicicleta y raspándote las rodillas y cayéndote y dándote sustos. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestras sesiones, ¿no? Generarles situaciones reales en donde se caen, se levantan y les limpiamos con un poquito de alcohol. Y ya, y a correr, a seguir corriendo, ¿no? Entonces, ese es un poco el cambio que yo creo que hay que hacer y que tiene que hacer también la educación. Hoy no pueden ir a ningún centro solamente a recibir conocimientos. Mi labor, tanto en las escuelas de negocio en las que he trabajado y participado, como que en las que he dado clases, estuve como director de programas del ICAMI, que como sabes es la Escuela de Mandos Medios del IPADE, allí en México. Mi labor como profesor es ser un facilitador, ser un provocador, generar el aporte de conocimientos de cada uno y el que es mejor en este área, que lo ponga al servicio del resto y el que es mejor en esta otro, que lo ponga al servicio del resto. Pero ya no es el profesor docto el que tiene que ir allí a decirle todas aquellas cosas, ni siquiera por la experiencia, ¿eh? Porque hoy la experiencia ya tampoco vale. La experiencia valía cuando alguien llevaba 30 años en una empresa y decía, es que lleva 30 años en un sitio. Hoy, con suerte, tenemos un año multiplicado 30 veces, pero no es verdad que la experiencia valga. Los jóvenes te dicen, mira, a mí no me cuentes rollos de cómo se hacía esto hace 25 años, ¿no? Y hay muchos sectores donde pasa, ¿eh? Perdón por la chapa que te estoy pegando, por el rollo que te estoy soltando, Max, y a nuestros oyentes, pero tú agarras imagínate, a un taxista del año 1950 en el Paseo de Reforma. Lo sacas de su taxi, ¡chum! Y lo pones en el momento presente, en un Tesla. ¿Tú crees que arrancaría ese coche? ¿Tú crees que lo echaría a andar? No, se volvería loco, diría, ¿dónde está la llave? Pues si no hay llave aquí, pero ¿dónde? ¿Y las marchas? Ah, bueno, déjame ver el motor. Ah, que no hay motor, pero ¿dónde están las bujías? ¿Dónde está el aceite? Todo eso ha cambiado. Un taxista de 1950 traído al momento presente no sabría mover el Tesla para nada. Y sin embargo, hay muchos oficios donde te agarras a alguien de 1950, lo pones hoy y corre el negocio perfectamente. Eso es un drama. Eso es un drama, ¿no? Negocios que se siguen haciendo como hace 70 años, ¿no? Bueno, imaginemos, bueno, hablando de la analogía del taxista, Raúl, los mapas que se utilizaban todavía físicos, ahora pues GPS, todo el mundo virtual que ha venido a reconfigurar los procesos tan básicos como estos, tan necesarios también, y no se diga todo el ambiente en que estamos inmersos cotidianamente, cambiando temas como la inteligencia artificial y demás que ya comentabas, pues están ya siendo parte del día a día, Raúl. Pues quisiera dejarte este espacio casi próximo al cierre, Raúl, algún concepto que consideres no hayamos tratado, alguna recomendación final para pues, estos líderes que se están formando, aquellos que están al frente de la toma de decisiones, que pudieran ver un poco de esta experiencia que viertes tú en de personas y en otros proyectos para llevar a cabo pues, esta labor tan necesaria en las organizaciones. Lo primero es dejar unas palabras de agradecimiento, Max, por tu tiempo, me he sentido súper bien por el rato que hemos podido charlar. Me gustan estos podcasts que son conversacionales porque al final es como tomarnos un café y charlar con un colega con el que comparto un montón de cosas, ¿no? Así que lo primero es dejar estas palabras de agradecimiento. Y lo segundo es hacia quienes nos escuchen. Me gusta mucho este discurso de Stanford de Steve Jobs que decía, que acababa diciendo stay foolish, stay hungry, ¿no? Mantente alocado y mantente hambriento, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo que nos falta en esta sociedad, ¿no? Y que la gente tenga las ganas de seguir siendo una mejor versión de sí mismo, que siga queriendo aprender, que no deje de cuestionar cada cosa que ve y encuentre la mejor manera de hacer lo mismo para obtener mejores resultados. Así que ese es un poco el mensaje final, ¿no? Que sigamos manteniéndonos con ese espíritu joven, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Y creo que es un tema inagotable. Tú lo has venido acotando de forma muy atinada en diferentes proyectos, porque es una manera de transmitir lo que conoces para cada necesidad particular. Y creo que invitamos a las personas que vean todos estos links que vamos a dejar en la descripción del episodio para conocer un poco más acerca de ti y acerca de todos estos proyectos. Hay siempre una dinámica que hago, Raúl, antes de terminar la charla, precisamente con estos temas de inteligencia artificial, pues nos han permitido aquí en el podcast ofrecer un pequeño obsequio digital que te voy a hacer llegar a través de los medios de contacto.
y es una imagen que generamos con inteligencia artificial tratando de emular lo más posible a nuestro invitado y un poco a lo que se dedica. Voy a empezar a compartir pantalla y en un momento más, sin duda, va a aparecer en la tuya. Ya alcanzas a verlo, ¿verdad? Sí, señor, qué bueno, qué bueno. Oye, me encanta tanto que le voy a hacer aquí un screenshot porque para tenerlo ya. Qué bueno, mano, qué bueno. Fíjate, la corbata se me cayó del cuerpo hace. Me he pasado 23 años con corbata y chaqueta y saco, que decimos en República Dominicana, pero ya se me cayó hace muchos años. Ya no sé ni para qué sirve el colgajo ese que nos poníamos ahí, ¿no? Es parte de aquí del diseño con mucho cariño, Raúl. Pues te lo haré llegar de forma directa en los Qué medios de bueno, contacto que tengo qué bueno. tuyos y bueno, junto con el agradecimiento por haber compartido y obviamente dejando abierta la puerta para cualquier otra oportunidad, podemos centrarnos más directamente en la parte literaria tuya, más directamente en otros proyectos o lo que venga, pues siempre será bienvenido tener la opinión tuya en estos temas tan necesarios en la actualidad y pues te agradezco mucho el haber dicho sí a esta oportunidad de estar juntos. Max, al contrario, el agradecido soy yo y diría sí 1000 veces, así que te mando un abrazo. Muchas gracias, Raúl. Pues con esto despedimos a Raúl del episodio número 130 ya y bueno, al público de Visión Inteligente de Negocios le pedimos estar atentos de las próximas emisiones. Nos vemos y nos escuchamos en los diferentes canales que ya conocen. Hasta pronto.